Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien esta mañana desea compartir alguna pregunta, alguna búsqueda o compartir alguna experiencia, un encuentro, adelante, por favor, es un buen momento. Adelante, María Guadalupe. Buenos días, muy honorables Achela. Buenos días, mis queridos hermanos. Lo primero es un compartir, maestro. Ayer vimos unos temas muy interesantes que fue el de astrología y yo voy a intentar que el Aries no levante primero la mano, pero me refiero a los diálogos porque yo siempre tengo preguntas. Era un compartir, que yo en ese sentido tengo que aprender a esperar, a irme lento, pero siempre tengo esa necesidad de preguntarle. Muchas gracias. La pregunta es, maestro, ayer comentó usted que la enfermedad, la muerte y la vejez son experiencias que todos los seres humanos es inherente a la existencia. ¿Cómo debo, cómo debo yo de abordar desde el sendero iniciático estas experiencias inherentes a la vida misma? Gracias. Pues que pasan, lo importante es que pasen y dejen experiencia de aprendizaje, Ah, las tres, y afectan y nos dan miedo. Y de ahí salen todas nuestras oscuridades y sombras. Por estos tres temas, directa e indirectamente, pero siempre están presentes. Por lo menos hasta donde yo lo comprendo. Y fueron los ejes y han sido los ejes de los grandes maestros. Dejar a la humanidad un testimonio de que hay algo más que la vejez, que no termina ahí, algo más que la enfermedad, que hay aprendizajes, y que la muerte es la gran liberación, como decía el maestro tibetano, la muerte es la gran liberación. Así hay un libro de este gran maestro. ¿Alguien más? Esta mañanita de sábado. mucho, perdón, muchas gracias, maestro. Entonces quiero decir, si me permite comentar algo. Como decía, yo he resumido así en lo que han dicho el hermano mayor, no perder detalle, lo estoy intentando realizar, hechos bien hechos y lo que usted me dice, no dar nada por hecho. Entonces, maestro, entonces realmente es eso, estar lo más posiblemente atentos, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades. Mm. Gracias. ¿Algo más? Saludos a Chile, a México, a Estados Unidos, a todos los que nos sintonizan.
Ustedes tienen la palabra. Adelante, Lupita. Gracias, muy honorable Chela, por darme nuevamente la oportunidad de preguntar. Maestro, en estos días he estado resignificando mucho la relación maestro-discípulo y, y me queda claro que la confianza incondicional debe de ser parte de esta relación. Mi pregunta es, porque yo lo he observado en mí, eh, si bien yo confío plenamente en usted, ¿por qué me cuesta trabajo expresarlo? ¿Es por mis inseguridades? ¿Por mi carácter? ¿O por qué? Porque yo confío incondicionalmente en usted, eso me queda claro. Eh, y la pregunta es esa, ¿por qué me cuesta trabajo expresarlo? Hágalo más serenamente, no por impulso. Vea las consecuencias de cada decisión que tiene que tomar. Ajá, No se pide fe ciega, no. Es ajá, una fe consciente. Para que sea consciente se tiene que elegir en cada ajá, decisión que se toma. ¿Mm? sí. Es lo que yo le puedo comentar. ¿Algo más que quisieran comentar o preguntar? Ustedes tienen la palabra. Enar, adelante. Muy buenos días, maestro. Buenos días a todo el grupo. Hoy quería preguntarle, conversar sobre la relación entre cuerpo y espíritu y cómo el yoga nos puede ayudar a transitar desde la parte más corpórea, más terrenal y física,
hacia allí a través del proceso de los chakras. O sea, cómo se produce esa alquimia, cómo en nuestro trabajo hacia la trascendencia hemos incluido el yoga siempre como una herramienta, ¿no? ¿Cómo nos podría compartir hoy sobre esa relación cuerpo y espíritu y cómo lo podemos conectar a través de la práctica del yoga, de las asanas concretamente? Sabemos que el yoga es mucho más. Gracias. Ver, desde lo más profundo de lo esencial, de esa unidad, se polariza y se manifiesta esas cúspide que se habla como símbolo de las dos columnas, de la sabiduría universal, la J y la B para los que estudian esos símbolos. Lo que contiene, que es la B, la casa, y la J, que es el impulso mismo, la semilla de la vida. Y eso se va densificando. Se establecen parámetros universales de relación entre todas las partículas. Se va guardando memoria de las formas que se toman y las formas que se van haciendo. Entonces, el proceso inverso es la forma, el cuerpo, que tenga un sentido de una emoción sana, que reafirme algo con esperanza, con búsqueda, con certeza interior, la conciencia, para que vaya encontrando un sentido a las leyes que rigen cada acto de nuestra existencia, o de todos los seres, más bien dicho. Y así, regresar a esa unidad de donde salió todo, más conscientemente. Entonces es un proceso de expansión, de involución y de evolución, de expansión y de contracción, de, por un lado, de radiación y por otro lado, toma de conciencia para integrarlo a nuestra experiencia de alma o a nuestra psique, donde está registrado todo ese proceso de densificación, materialización, encarnación, y esa encarnación regresa. Otra forma de decirlo es que el verbo se hizo carne. Y la carne tiene que hacerse verbo. Puede, porque esencialmente es lo mismo, pero la forma es diferente. Y la conciencia nos ayuda a reconocer que detrás de toda posible forma, y eso lo enseña muy bien el Bhagavad Gita a través del maestro Krishna, detrás de cada forma me estás impetrando tú, más bien me necesitas ver así, pero yo soy más que eso. Todas las formas son fragmentos de mi forma, dice la sabiduría del Bhagavad Gita. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver que todo es uno, pero va cumpliendo un papel de involución y de evolución, de descenso, el aspecto femenino, y el ascenso, el aspecto masculino. Cada etapa de la vida contiene aspectos de los dos, más preponderantemente de uno que de otro. Nosotros crecemos desde la concepción hasta como a los 20 y tantos años. Luego nos tendemos a estabilizar como si fuera una vibración, una onda, y luego vamos descendiendo a partir de los casi 50 años. Ya no es lo mismo. La fuente de impulso. Pero no quiere decir que la conciencia ahora tiene más capacidad de reconocerse, de integrarse. Por eso inclusive el paso del gurú es recomendable después de los 52 años, o por ahí más o menos. Tiene un sentido profundo.
la búsqueda de la liberación, y es hacia adentro, no hacia afuera. La conquista de un gurú no está afuera, está adentro de sí mismo. La conquista de un discípulo no está afuera, está dentro de sí mismo. Que no lo manejen las pasiones, las posesiones, los títulos, sino una liberación profunda, adentro. Ya está en la etapa de empieza la contracción. Ahí, en ese momento, es una gran etapa para un ser humano. Entonces, es un proceso que Prakriti y Purusha, pero tiene gradaciones, tiene lo que desciende en esas mismas niveles se va a ir reconociendo ahora conscientemente. La Kabbalah estudia el descenso de la fuente del espíritu universal, del Ein Sof, el todo y la nada. Y luego el yoga estudia la forma de volver a ese nivel, interconectando el físico con el emocional, con el mental y el espiritual, dándole un sentido profundo, descubriendo más las dimensiones del por qué, el para qué y el cómo funcionan estos niveles vibratorios. Y los chakras son los que nos sintonizan con esos niveles vibratorios. El chakra es el resultado de una polarización interna, no externa, de una conciliación, de un encuentro interno en diferentes niveles, hasta llegar a las famosas bodas místicas acá arriba. Pero se habla mucho de eso y se enseña poco de eso. ¿Cómo? Con el ejemplo mismo. Es lo que yo puedo comentar. Pero es un proceso de encarnación, densificación y luego de sutilización, pero pasando por los mismos niveles, nada más que ahora conscientemente. Salimos inconscientes. Nos impulsa algo desde la más profunda necesidad inconsciente de la vida y poco a poco vamos tomando conciencia. Desde que en la concepción hasta esa edad se puede hacer muchas cosas, gran proyección hacia afuera. Pero luego viene el alcance, la dimensión, la percepción de lo de adentro. Es como el día y la noche. El día provoca manifestación, forma, y la noche asimilación, integración, sentido, propósito. Sí, Maya, adelante. Muchas gracias, maestro. Sígale buscando. Buenos Vívalo, días, maestro. cúbralo, siéntalo. Sí, Maya, adelante. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿qué es el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es un libro que habla de un diálogo entre un gran maestro, Krishna, y su discípulo Arjuna. Se da desde una confrontación ante una guerra que hay entre parientes. Y ahí ofrece una gran enseñanza el maestro Krishna a su discípulo Arjuna. Estos diálogos representan la sabiduría de mucho, mucho tiempo en la India, muy ancestral, muy antigua. No son hechos históricos como el caso de Jesús el Cristo,
Es un hecho mítico donde hay una relación de las necesidades humanas y las manifestaciones divinas. Y es muy importante, es como el Evangelio de la India, pero está escrito por muchos sabios, aunque se le atribuye su recopilación o su primera edición a Vyasa, una persona que vivió ahí en la India. Pero es muy, muy importante como síntesis de la sabiduría de Oriente. Tiene 18 capítulos y son muy importantes. Los 18 tipos de yoga se dice en la tradición. Pero es un libro que vale mucho la pena. Son de unas, no es tan grande, pero el contenido es enorme. Muy, muy recomendable de leerlo en muchas etapas de la vida o de abrirlo al azar también para ver qué mensaje de esa gran enseñanza que contiene se puede sincronizar con nuestra existencia, nuestra vida. Y lo que te puedo mencionar, Maya, es un libro muy importante para la humanidad como guía a la alta espiritualidad. Bhagavad Gita, el canto del Señor, es lo que significa. Muchas gracias, El maestro. Señor Krishna, claro. A su discípulo Arjuna. Todos somos un poco los Arjunas que no queremos entrarle a la lucha interna y el maestro le orienta. Gracias. Algo más. Y a su vez el Bhagavad Gita es un fragmento de la gran situación épica del Mahayana, del Ramayana, perdón. Un texto que está fundamentada en la tradición de la India por mucho tiempo. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o decir? El Bhagavad Gita, Maya, es como un libro que cada vez que lo lees o un fragmento lo lees, te da nueva inspiración. Es muy profundo, igual que los evangelios de Jesús, del que dicen sus discípulos que eso fue lo que dijo. Muchas gracias por De nada, aclararme. ¿algo más?
Sí, adelante, Enar. Gracias. Quería, aprovechando este silencio, pues quería un poquito añadir un matiz, una pregunta a lo anterior, esa explicación tan profunda que nos ha dado antes usted entre esa conexión de esa evolución-involución y cómo el yoga nos ayuda a eso, a volver a la unidad, ¿no? Y usted ha citado los chakras, pero que se viven en 3 niveles, en el físico, emocional, bueno, el mental, espiritual, 4, para que sea una experiencia profunda de sí mismo. Sin embargo, los chakras se han popularizado mucho y se divulgan de una forma un poco superficial, un poco frívola, ¿no? Como todo lo que se hace en Occidente, a veces lo sagrado se frivoliza para venderlo. Y usted nos ha hablado en todos estos años mucho del error de los chakras, pero en nuestras clases, cuando tratamos de transmitir esa esencia del yoga desde nuestra propia práctica, ¿cómo podemos citar los chakras o quizá ni convenga citarlos? Porque todas nuestras secuencias, desde la primera, hace un recorrido por todos los chakras, pero hasta que quizá el alumno no haya experimentado esos niveles más profundos de sí mismos, no conviene citar el chakra físico, o sí, o una cosa le va a ayudar a la otra. No, el planteamiento debe ser completo. No hay que tapar nada. Está escrito. Pero su iniciación se da en una relación profunda con alguien que ya los ha activado, despertado. No se da por deseos y por pagar dinero o para ambiciones. No, no, por eso no. Es una polarización interior. Sí, se ha vulgarizado, ¿sí? El vulgo. Pero bueno, es parte de los riesgos. Pero siguen siendo herméticamente sellados para el ignorante. No va a alcanzar nada. Se va a descontrolar porque va a creer una mentira de sí mismo. Ese es el tema. Que en vez de integrar, acrecentar, expander, se pierde, se distrae, se miente, se engaña a uno mismo. Pero eso ya es así en todos los campos. Por ejemplo, Eliphas Levi acerca de la magia. Dice, al final los grandes secretos no es problema divulgarlos, porque el ignorante se va a perder más y el sabio encontrará la guía para construir más. Entonces, pero el planteamiento del yoga involucra ese despertamiento de chakras. Uno dice, no, haz esta postura y se te despierta el chakra. Es muy limitado eso. Haz esta actitud, estos mantras. Tampoco. Es el gran engaño. No es así. La visión del discipulado es el que desea aprender y descubrir, no el que desea poseer y controlar y manipular. Son dos versiones opuestas en la vía del gran camino. Uno te apega más a tus ideas egoicas, a tus sentimientos egoicos, a tus sensaciones egoicas, y el otro te libera. No van en el mismo sentido. No, hay que hablar y su nombre, sus planetas, su sentido, su propósito. Yo lo hago cada Navidad de una manera progresiva. Tiene un sentido para luego tener referencias para realizarlo. Pero no significa que
por escuchar una enseñanza, una muestra de lo que es el camino, ya se haya caminado. Tener un mapa no es lo mismo que recorrerlo. Y aún así hay gente que recorre el camino y nunca se dio cuenta de cosas muy importantes que había en ese camino. Se las perdió. Entonces fue relativamente un caminante de ese gran camino. No puso atención en cosas que son muy importantes. La primera es que el discípulo es aprendiz, no es el que enseña, sino el que está aprendiendo, descubriendo. Si eso no sucede, no sucede nada más. Yo he visto en el tiempo que la gran prueba que no pasa la mayoría es que se creen más que el maestro. Hasta con deseo de insultarlo porque no es inteligente, porque no sabe lo que dice, porque miente. Ah, bueno, pues entonces no hay discípulo, no hay maestro. La gran prueba ha sido que el discípulo se cree más que el maestro. El maestro no posee nada, pero ha vivido y muestra un camino. No te regala una experiencia, no, te muestra un camino. El camino mismo que le ha guiado a él, que también guió a su maestro, y así. Ya para terminar, Maestro, buenos días, queridos hermanos. El discípulo debe de tener humildad, ¿no? También. Ser humilde. perdón, no, Que un discípulo debe ser humilde, maestro. claro, Pregunto. una humildad se va resolviendo por su receptividad. Pone atención. Se cortó, perdón. No se escucha. Quiere aprender, está en el proceso. Sí, maestro. Pero no ha terminado. De hecho, cada día es un nuevo empiezo. Y se da cuenta de lo mucho que no se había dado cuenta. Recuerden que les he comentado de ese filósofo de allá de mi tierra, don Hermenegildo Torres, que decía él que en relación a Sócrates y a aquello de yo solo sé que no sé nada, que a mí no se me hace muy exacto, pero bueno, así lo dicen. Decía, si alguien sabe 100, debe darse cuenta que le falta 100. Si alguien sabe 1000, sabe más, mucho más que el otro, debe darse cuenta de que le faltan 1000. Y entre más sabemos, más nos damos cuenta también de lo mucho que nos falta. Las dos cosas son ciertas. Si no se da eso, no estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de ego, posesión, y es una distorsión del gran camino de la conciencia. No va hacia arriba, va hacia abajo. Camino del poder. Por eso esa humildad de la que usted habla es tan importante. Pero una humildad que te pone a trabajar, una humildad que te hace buscar aquello que no has podido encontrar todavía. Y encontrarte a ti mismo no es encontrar un ego y una idolatría a tu persona, a tu forma, a tu nombre, sino, por el contrario, hundirte en la esencia unitaria del todo, la gran experiencia.
para colaborar en conciencia con todos, porque eso somos todos. Y hemos sido y seremos en la eternidad. Bueno, pues que pasen muy bonito día. Gracias, Sabadito, maestro. pero un sábado diferente y especial. Pax. Pax. Maestro, gracias. Muchas Gracias. 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 Buenos días. Buenos días a todos. Buen día. Bye. Buen día, Maya.